Bueno, comenzamos entonces lo que sería el último video del segmento correspondiente al módulo de corrupción. Y entonces hemos ido viendo con anterioridad cómo la novedad más importante en esta materia normativa reciente ha sido la sanción de esta ley 27401, que que de alguna manera señalamos que ha tenido una recepción contrapuesta, miradas negativas, pero también miradas positivas. Desde este punto de vista, se ha postulado que se sancionó en un momento oportuno, en un momento en el que en el país se venían observando seriamente los riesgos económicos que implican los hechos de corrupción para la economía nacional. Y qué bueno que tener una nueva legislación en la que se hayan receptado las recomendaciones técnicas de compliance más modernas, y que sea un requisito de los programas de integridad que se basen en los riesgos propios y específicos de la organización, no como un mero formulario casillero a completar, digamos, un proforma general. Ha sido entonces una de las miradas que se corresponde con la sanción de la ley. Conforme al decreto reglamentario 277-2018, artículo primero que ya mencionamos, se estableció que correspondía a la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el establecer los lineamientos y las guías que fueren necesarios para el mejor cumplimiento de lo establecido en esos artículos 22 y 23 de la ley. Y a fines de 2018, después de un proceso de consulta público por medio de una resolución, la 27 de ese año, de 2018, en el Ministerio se aprobaron los mencionados lineamientos elaborados por la Oficina Anticorrupción, que entonces pasan a formar parte de esta ley y constituyen una suerte de guía técnica para interpretarla y además para implementar los programas de integridad adecuados y evaluarlos conforme entonces a una serie de pautas de naturaleza objetiva. Por cierto, ha pasado muy poco tiempo desde la novedad y no es posible brindar en este momento ya algunas conclusiones respecto de su práctica concreta, ni dar una opinión fundada acerca de qué es lo que va a pasar con esta experiencia local, qué es lo que está pasando. Por lo pronto sí se ve en la promoción de una gran cantidad de eventos de naturaleza académica, hay una gran cantidad de publicaciones sobre esto, conformación de asociaciones dedicadas al compliance, etc. Y bueno, lo que se ha visto en el derecho comparado, una serie de estudios y profesionales que están vendiendo un servicio, la capacitación, la implementación, el diseño de un servicio que muchas empresas están necesitando entonces adoptar para seguir participando de una determinada órbita de negocios. En un sentido crítico, no faltó quien ha puesto el acento en decir que esto es una novedad también más aparente que real, porque a partir de la regulación oportuna con la ley 25246, de todo el tema vinculado al lavado de activos de origen delictivo, ya había exigencia en determinados contextos de programas de cumplimiento normativo como un instrumento de prevención, y también a partir de la ley 26.683 se modificó el Código Penal y en el artículo 304 del Código Penal se fijaron una serie de consecuencias sancionatorias para las personas jurídicas que realizan ese tipo de ilícitos. Lo que también, poco tiempo después, por la 26.268, se aplicó al delito de financiamiento del terrorismo. Si las cosas se miran desde este lugar, digamos, la afirmación general
de baja eficacia puede proyectarse hacia la actualidad de la legislación precedente y adivinarse como una muy probable situación futura respecto de cómo servirá esto para perseguir la corrupción. Como hemos señalado en otro video, al menos en el literal del texto de la nueva ley, no hay duda que se habría zanjado definitivamente la idea de que en nuestro país siga rigiendo el societas delinquere non potest. Conforme al primer artículo, no se trata ahora de un sencillo grupo de sanciones a imponer a las personas de existencia ideal, sino que se dice en forma expresa que se establece un régimen de responsabilidad de las personas jurídicas privadas, sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. Es decir, que han quedado incluidas en los artículos 148 y 149 del Código Civil y Comercial de la Nación, y solo están fuera las personas jurídicas públicas del artículo 146. Hubo un tema importante que se trató durante el debate parlamentario, sin que en el texto definitivamente aprobado se concretara, que es el relativo al tamaño de las personas jurídicas incluidas dentro del régimen. En concreto, la discusión deriva de no haberse excluido a las pequeñas y medianas empresas, es decir, aquellas que se regulan por la ley 25.300. Esta es una omisión trascendente si se tiene en cuenta que por su estructura, estas se manejan con una cierta informalidad y que su capacidad de administración en general es más limitada. Además, esto se ha visto ciertamente potenciado por la situación económica actual, en la que el sector viene siendo prácticamente arrasado con cierres masivos. Solo en 2018 y hasta agosto de 2019 habían desaparecido más de 19.000 pymes. Y obviamente con las circunstancias subsiguientes, el empeoramiento económico y además la confluencia de la pandemia a partir de la emergencia sanitaria y la necesidad de implementar medidas de aislamiento social preventivo obligatorio, no ha hecho más que abonar esa situación, en muchos casos desesperante para la pequeña y mediana empresa. Siendo esto así, pareciera que llevan razón Zaffaroni y Díaz dos Santos cuando afirman que el compliance penal inserto en un sistema que no tiene en cuenta el tamaño de la empresa para responsabilizarla penalmente, se transforma en definitiva en otro modo de acentuar la selectividad hacia el más vulnerable. Y dicen que al fin y al cabo esto no hace otra cosa que reproducir la lógica del poder punitivo tradicional respecto de las personas físicas, ahora aplicado a las personas jurídicas. La empresa de mayor poder económico tiene menor vulnerabilidad. Los programas de integridad tienen altos costos de implementación y en la práctica hace que para empresas medianas y pequeñas sea muy difícil o se les impida el desarrollarlo. El poseer programas que permiten la exención de penas se convierte entonces en un privilegio de las grandes corporaciones y en especial de las transnacionales. De esa forma se acentúa su invulnerabilidad y en definitiva se facilita la concentración de capital en el jugador internacional y la eliminación de las pequeñas empresas, en general de capital nacional. El universo de aplicación de la ley entonces es un reducido grupo de delitos contra la administración pública, más la nueva figura, delito contra la fe pública, del 300 bis. Podría decirse que de algún modo este régimen de responsabilidad penal viene a hacerse cargo que la corrupción es un fenómeno bilateral, hay un corrupto y un corruptor. De tal suerte, para estos delitos va a regir la ley 27.401 y sus particulares posibilidades de exhibición de pena, acuerdos de colaboración eficaz e incentivos para la adopción de programas de integridad, mientras que en paralelo seguirán regentes todos los demás previos sistemas de sanciones a personas jurídicas, ya sea en el propio Código Penal o en leyes especiales.
Sin que haya unanimidad, se advierte como prevalente en nuestra doctrina la tesis que comparto y que postula que nuestro legislador, en la Ley 27.401, se apartó de la aplicación estricta tanto del sistema vicarial como el sistema basado en el déficit de organización, creando una suerte de mixto en el que concurren elementos de ambos modelos. Esto sobre todo a partir de una interpretación que conjuga lo previsto en el artículo 2 con las condiciones o requisitos de evitación del castigo del artículo 9. Se adoptó una previsión de responsabilidad sucesiva para evitar la extinción en caso de transformación, fusión, absorción o escisión. Se atiende así, creo que con acierto, a la realidad económica y no a la estructura jurídica formal. La persona jurídica no va a eludir su responsabilidad bajo canon de reestructuración social. También es correcta la previsión que indica que de las causales de extinción de la acción penal del artículo 59 no se aplicarán a la persona jurídica lo de los incisos 2 y 3. El plazo diferencial de prescripción de la acción en 6 años se argumentó que sería una duración razonable del proceso, que no puede ser el mismo que para la persona física, porque su extensión en el tiempo puede implicar la extinción de la persona jurídica, cuyo valor de mercado no podría determinarse. Sin ignorar la trascendencia que puede alcanzar, según su tamaño, esta no se trata de una consecuencia demasiado distinta, insisto, a la que puede sufrir una persona sometida a proceso, cualquiera, una persona física, que es privada de su libertad. También su economía, el ser el eventual sostén familiar y de sus dependientes se ve seriamente afectado por la incertidumbre de un proceso que se alonga. Pero además, creo que es importante no perder de vista que en nuestro país el promedio de duración de los procesos que se vinculan a lo penal económico, en general, llegan en su media a superar largamente la década. Hay informes hechos por el CIPSE hace pocos años donde hablaban de una duración media de alrededor de 13 años. Siendo esto así, siendo un dato que nos provee la realidad, la verdad es que la decisión del legislador de imponer este acotado plazo de 6 años, sin distinguir otra cosa, pudiera, en la medida que esto se extienda, transformarse en una suerte de garantía de impunidad. La adopción de un régimen de independencia de acciones, entiendo que pone de relieve la responsabilidad de las personas físicas y que la de las personas jurídicas no resulta excluyente, sino que en todo caso, la responsabilidad de personas físicas y responsabilidad de personas jurídicas son acumulativas. Sin embargo, es un requisito que ya sea que no se hubiera podido identificar a la persona física interviniente, ya sea que no se la hubiera podido juzgar, debe establecerse conforme las circunstancias del caso que, sin la tolerancia de los órganos de la persona jurídica, el delito no habría podido cometerse. El elenco cerrado de penas del artículo 7, he señalado antes, lo entiendo apropiado. Además, serán aplicables las reglas del decomiso conforme el artículo 10. Valga hacer hincapié en que penas es la designación legal, ya que para el amplio segmento de la doctrina argentina, que se manifiesta en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es incorrecto llamarlas así, prefiriendo referirse a ellas como consecuencias accesorias, sanciones administrativas o incluso medidas de seguridad para los entes ideales. Nada veda la imposición de varias de ellas en formas conjuntas, me refiero a las que prevé el artículo 7. Básicamente se trata de sanciones pecuniarias e interdictivas. Entre las primeras, naturalmente, la multa es la principal, y se ha correlacionado el beneficio obtenido o que hubiera podido obtenerse. Esto permite obviar la habitual necesidad de actualización que cuando se establecen montos dinerarios fijos, hemos insistido en este módulo en que lo que provoca el proceso inflacionario es que al poco tiempo se resiente el factor proporcionalidad de la respuesta, justamente por el deterioro del valor de la moneda, ¿no? Como contracara, esta opción de vincular con el beneficio tiene el problema de que puede tratarse de una determinación sumamente dificultosa, y sobre todo que habla de posible beneficio, con lo que la dificultad de determinación puede ser aún mayor.
En términos de individualizar la pena, si se compara el artículo 8 con la propuesta durante el trámite parlamentario procedente de la Honorable Cámara de Diputados, se advierte que la norma finalmente consagrada es más imprecisa que la que se había discutido en esa Cámara, en la que se discernía con claridad, lo dijimos, agravantes y atenuantes, además de otros aspectos que quedaron en el tintero. En la redacción vigente, los diversos criterios conviven sin indicar el concreto sentido de valoración. De algún modo se podría decir que se ha reproducido lo previsto en el artículo 304, y además se agregaron otros criterios teniendo en cuenta el grupo de delitos que prevé la nueva normativa, así como la incorporación de institutos ajenos en la norma de referencia, como la posible celebración de acuerdos de colaboración. Se introduce un plazo particular de reincidencia para la persona jurídica, que sea sancionada por un delito cometido dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria anterior. Esta previsión fue, entiendo bien, criticada por el profesor Dona, quien dice que no se entiende por qué la empresa goza de este plazo de gracia de 3 años que la pone en una mejor condición que la persona física. Es más, apunta que si la empresa opera como una suerte de máquina que insiste en ir contra la norma dentro de un sistema en el que se mueve, lo lógico sería que se la disuelva. Se prevé como una posibilidad del pago de la pena de multa en forma fraccionada, y por un plazo de hasta 5 años cuando su satisfacción inmediata pudiera implicar que peligre la existencia misma del ente ideal o el sostenimiento de la fuente laboral. Esta es una regla, por cierto, razonable en tren de procurar la minoración de la afectación al principio de intrascendencia de la pena. La posible elusión del castigo que se consagra en el artículo 9 es demostrativa, como dijo Montiel, de que no subyace en la ley 27.401 una lógica de castigo absoluto de la persona jurídica que comete como autor alguno de estos delitos, y que la inicial redacción imperativa sugiere que no estamos frente a algo facultativo para el juez, sino que, verificadas las condiciones que se fija, debe suceder. En general se entiende que esta excusa absolutoria constituye un incentivo para la transparencia y colaboración empresarias con la prevención, el esclarecimiento y la eventual represión del delito, que se sujeta entonces a 3 condiciones para evitar la pena: que haya una denuncia espontánea de lo detectado por actividad propia, el haber implementado previo al hecho un sistema de control y supervisión adecuado, que obligó a un esfuerzo por sortearlo en quienes intervinieron en la comisión del delito, y finalmente devolver el beneficio indebidamente recibido. La incorporación de los acuerdos de colaboración eficaz puede entenderse en cierto sentido como un paso atrás en términos de unificar la forma de regular los pactos de delación premiada, lo que se había logrado por vía de la ley 27.304, y que se había vislumbrado como un problema desde mediados de la década del 90. Hay varias diferencias entre lo que prevé la 27.304 y lo que prevé esta 27.401. En la clase presencial virtual daremos algún detalle adicional sobre este aspecto. Lo que me importa ahora puntualizar es que el acuerdo de colaboración fiscal es entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal. Si lo que tuviéramos es una delación por parte de una persona física, pareciera que entonces debiéramos canalizar a través de la ley 27.304 en la medida que ello fuera posible. Y tampoco debe confundirse los acuerdos de delación premiada por parte de quien es un partícipe de delito con la actividad de esa delación fomentada al empleado comprometido con la honestidad, la actitud ética de la empresa, es decir, los llamados whistleblowers, que insisto, son simplemente testigos o conocedores no intervinientes de un hecho, y que desde este punto de vista las críticas que hacemos habitualmente hacia el delator premiado no les son aplicables. Se trataría en realidad de una suerte de denunciante desinteresado, por lo menos aquí dentro de nuestro sistema jurídico, porque
hay en otros países como en Estados Unidos, donde el whistleblower puede participar de un sistema de premios. Hay un incentivo para que aparezca, además del tema de protección, digamos, incentivos materiales. Y en cuanto a lo que hace la materia de compliance penal, con la ley 27401, en función del juego de los artículos 2, 9 y 24, estamos ante lo que llamaríamos un modelo de autorregulación para evitar riesgos jurídicos penales que es voluntario, es decir, no está compulsivamente impuesto por vía normativa. Pero, sin perjuicio de ello, más allá del podrán implementar del primer párrafo del artículo 22, lo cierto es que es una cláusula, la de la exención de pena, si se cuenta con el programa, y además otra cláusula como la que la excluye de contrataciones públicas al que no lo tiene, dos motivos que operan fuertemente como incentivos para la adopción, por lo que pareciera que si atendemos a estos, estamos frente a un sistema de autorregulación regulada. El programa de integridad es definido como un conjunto de acciones, de mecanismos y procedimientos internos que promueven un comportamiento social de la empresa íntegro, vale decir, acorde a derecho, estableciendo medidas de supervisión y control cuya misión es prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos de los previstos en la propia ley. No debe ser cualquiera, sino que debe ser uno que guarde relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza y que además se vincule con la dimensión y la capacidad económica que ésta tiene. El artículo 23, dijimos, establece cuáles son las características mínimas de un sistema de control interno, de supervisión y cumplimiento para prevenir y descubrir delitos que puedan haberse cometido, puedan cometerse a su amparo. Arocena y Cesano, los profesores cordobeses, resaltan que desde la perspectiva procesal es un modo especial de preconstituir elementos de prueba de cargo a los efectos de la investigación, esclarecimiento y sanción de un hecho de carácter delictuoso. El primer tramo de este artículo 23 indica que el estándar mínimo se compone de 3 requisitos que entonces son ineludibles si pretende usarse el programa para eludir la pena en términos del artículo 9. Primero, un código de ética. Segundo, reglas y procedimientos de prevención en ámbitos específicos, entiéndase concursos y procedimientos licitatorios, ejecución de contratos administrativos u otras interacciones con el sector público. Y tercero, capacitación periódica, amplia y general sobre el programa dentro de la organización. Se ha criticado que se hubiera distinguido entre estos elementos esenciales, ineludibles, mandatorios es el término que utiliza los lineamientos de la Oficina Anticorrupción, para que el programa sea considerado idóneo. Y que hayan otros que no lo son, digamos, elementos de libre elección, según los términos de los lineamientos de la Oficina Anticorrupción, siempre que, dice, haga en forma adecuada aquellos requerimientos de la trilogía riesgos, dimensión y capacidad económica. En particular, entre los primeros, se discute que no se haya incluido la existencia de un oficial de cumplimiento, un compliance officer, de un sistema de whistleblowing y de un presupuesto esencial para que pueda considerarse robusto y eficiente como la evaluación o mapeo inicial de riesgos. Esto pone en evidencia que el solo cumplimiento de los 3 elementos esenciales no garantizaría que estemos frente a un estándar de programa adecuado, sino que debiera integrarse también con aquellos de los que no lo son, u otros que sea aconsejable en función de aquella trilogía apuntada. Para cerrar, quisiera decir que más allá de la crítica general que se hace a la distinción de elementos, dentro de los facultativos o no mandatorios, también se ha objetado la inclusión como uno de ellos del llamado clima general ético de la empresa. Se habla habitualmente de la cláusula tone at the top, que en ocasiones también incluye el tone at the middle, en cuanto incluya o no solo a los llamados apicales, es decir, a las líneas más altas que integran la organización.
y también el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias de autoridades externas, es decir, las reglas 2 y 10, porque es evidente, no se trata de elementos independientes, sino que son una suerte de recordatorio de lo que es el resultado de acatar y ajustarse a la legalidad en la actividad de las personas jurídicas. Además de estos, el asumir una política de protección de los denunciantes que aportan desde los llamados canales internos de denuncia, la implementación de una modalidad de investigación interna respetuosa de los derechos del trabajador, la exigencia de debida diligencia respecto de los terceros. Esto implica prácticamente la consagración de una suerte de principio de desconfianza, y en los procesos de transformación y adquisiciones societarias, así como el monitoreo y evaluación continua para ajustar de ser necesario el programa de integridad, resultan todos estos otros eventuales ingredientes de la receta para lograr acceder al aludido estándar de adecuación o de adecuado que debe tener este último, insisto, de cara particularmente a un propósito, por cierto, utilitario, cual es el contar con aquello que permita eventualmente eximir de pena. Con esto entonces terminamos lo que sería una evaluación singular de la ley 27401, y ya lo que quedará simplemente es encontrarnos el próximo 11 en la clase presencial virtual. Les mando un cordial saludo y les agradezco la paciencia que hayan tenido para escuchar todas estas horas de grabación que hemos llevado adelante.